Buenas tardes, satauteños y satauteñas del mundo. Arrancamos hoy una nueva y novedosísima página audiovisual de nuestro periódico tradicionalmente en papel, La Gaceta de Santa Brígida. Y para este momento, esta ocasión tan especial, empezamos con una persona ilustre de nuestra villa, don José Miguel Bravo de Laguna. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Me permita que haga una pequeña presentación antes de empezar las preguntas que tengo previstas esta tarde, en las que quería destacar que José Miguel Bravo de Laguna nació el 28 de julio de 1944 en Las Palmas de Gran Canaria. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y abogado del Estado. Ha ocupado puestos de alta responsabilidad política desde 1977, tanto en Canarias como a nivel nacional. En ese año, el de las primeras elecciones democráticas, fue elegido diputado por Las Palmas y nombrado subsecretario de Presupuestos y Gasto Público del Ministerio de Hacienda. Desde entonces repitió como diputado nacional en varias legislaturas y fue consejero del Cabildo de Gran Canaria entre 1987 y 1991, presidente del Partido Popular de Canarias 1991-1999 y presidente del Parlamento de Canarias entre 1995 y 1999. Un hombre cercano, amable y afable, cordial, al que enseguida coges confianza como si le trataras de toda la vida, por su manera tan sencilla y campechana de ver las cosas, a la vez que emplea las palabras más certeras del vocabulario para indicar convincentemente un rumbo hacia donde quiere llegar sin ningún género de dudas, guiado a la misma vez por una inteligencia tan natural que deslumbra por esa misma exquisita combinación a la que nos referimos y que hoy es tan poco común por estos lares. Un comunicador nato, también, pero por la vía de la razón y no de la demagogia, por lo que enseguida transmite la seguridad y la confianza necesarias para que te veas con la garantía de lo que te está diciendo, lo cumple siempre con hechos. Sus 4 años en el Cabildo de Gran Canaria lo avalan. Un caballero, un hombre de palabra, un político como pocos, con rigor y con firmeza, que no se arruga ni se achanta frente a las amenazas y chantajes de nadie, por muy fuertes que éstas puedan parecer, buscando no se sabe bien qué fines. Don José Miguel, menuda presentación. Pero, que sí. Pero es que, como dice un amigo mío, además es verdad. ¿A dónde hemos llegado, no cree? Parece que incluso hay que pedir disculpas por ser así. Después de tanto sacrificio, ¿qué nos ha pasado en España? Bien, yo creo que hicimos históricamente una transición política ejemplar. Ha sido presentada como ejemplo en muchos países de transición de un régimen autoritario a un régimen de libertades, a un régimen democrático. Yo creo que esa transición política fue espectacularmente bien hecha, no solamente por la Unión de Centro Democrático, por el resto de las fuerzas políticas. Todos contribuyeron y contribuimos con sensatez, con tranquilidad a esa evolución difícil, insisto, entre un régimen de dictadura y un régimen democrático. Siempre quedó ahí, digamos, en el candelero un poco las reivindicaciones nacionalistas, independentistas, que históricamente en España se habían producido en otras ocasiones también. Entonces eso claramente fue un diseño que lógicamente pues no ha respondido luego en su desarrollo a las expectativas del pueblo español. Pero bueno, a salvo de eso, yo creo que en general se puede decir que España, lógicamente en esta etapa democrática desde 1977 hasta ahora, ha tenido un desarrollo espectacular desde el punto de vista político, democrático, y yo diría que también social y económico, porque no cabe la menor duda que subsisten muchísimos problemas. Tenemos un paro absolutamente inaceptable todavía, pero no cabe la menor duda también que el pueblo español en su conjunto, la integración en Europa fue decisiva, la integración en la OTAN fue decisiva. Todo eso ha hecho que España saliera de su tradicional histórico aislamiento y hoy forme parte del mundo civilizado, del mundo de la Europa más, digamos, más próspera, y por tanto debemos estar orgullosos de eso. Lo del chantaje y las amenazas a las que me refería suena un poco a va de retro, pero es que usted acaba de terminar una legislatura, la primera después de su larga trayectoria política, en la que ha podido demostrarnos a todos que ha sido capaz de desempeñar con brillantez un cargo ejecutivo más directo y de gestión con todos los anteriores, el de presidente de su propio cabildo, y además con la suerte de poder hacerlo en y por su propia tierra, tras los largos años de Madrid y de su periplo profesional, privado como abogado en su propio bufet, a la vez que ha sido sometido a la campaña de desprestigio y de asesinato de imagen más grande, grave y escandalosa que se haya recordado en Canarias, al menos en lo que a la etapa democrática se refiere. Al final, y aunque el propio fiscal elevó un decreto público muy contundente en el que deja muy claro que no hay caso, parece que finalmente han sido otros los que han querido que pagara un alto precio en sus propias carnes, por no se sabe bien qué causas. ¿Cómo lo ha vivido? Bueno, yo pienso siempre que las cosas difíciles siempre cuestan mucho conseguirlas. A mí, como en mi vida nadie me ha regalado nada, salvo mis propios padres, mi familia, que lógicamente me apoyó muchísimo, no solo en mis estudios, sino también en las oposiciones, etcétera. Pues yo estoy acostumbrado en la vida de verdad a luchar siempre. Tuve la enorme suerte de
nacer en Gran Canaria, estudiar en Gran Canaria, luego hice la carrera de Derecho en Madrid, hice las oposiciones de abogado del Estado, fui becario del Cabildo, tanto para hacer la carrera de Derecho como luego en las oposiciones de abogado del Estado. Tengo una deuda con Gran Canaria, por tanto, con mis compatriotas gran canarios, y además nací en la misma calle Bravo Murillo, en donde reside la sede del Cabildo de Gran Canaria, y por tanto siempre le digo de broma a mis adversarios políticos que es que me tocaba ir para el Cabildo, que tenía que llegar a la presidencia del Cabildo. Bueno, en definitiva, durante estos 4 años lo que he intentado ciertamente es hacer un planteamiento serio, correcto, pero firme, con decisión de defensa de la isla de Gran Canaria, que creo que necesita una defensa. Alguien puede decir, ¿eso es pleitismo, es enfrentismo o victimismo? Pues no. Es que realmente Gran Canaria ha ido perdiendo peso político en la comunidad autónoma de Canarias. Hay la pretensión por parte de determinadas fuerzas políticas insularistas de otra isla, fundamentalmente Tenerife, que siempre ha intentado recuperar la hegemonía que históricamente tuvo en el archipiélago, porque no olvidemos que en el siglo XIX y principios del siglo XX Tenerife era la capital de todo el archipiélago, Santa Cruz de Tenerife. Eso se rompió con la división provincial. Antes había habido también, digamos, una quiebra en ese esquema a través de la creación de los propios cabildos, que fueron creados a principios del siglo XX. En definitiva, yo creo que Gran Canaria necesita tener un partido político firme, serio, decidido a defenderle, con planteamientos que no sean victimistas, pero sí firmes y con datos y cifras que demuestren que hay un trato desigual por parte del gobierno de Canarias. Hay quienes me critican y dicen, bueno, usted protesta mucho contra el gobierno de Canarias, pero no contra el gobierno de España, que también trata discriminadamente a Canarias. Por supuesto, en conjunto, es evidente que la crisis económica ha supuesto quizás una excusa, un pretexto o quizás una justificación para que el gobierno de España haya practicado determinados recortes a Canarias. Y de ahí se ha perjudicado también, lógicamente, Gran Canaria como el resto del archipiélago. Pero es que encima nosotros hemos tenido una especie de doble castigo, porque no solamente hemos sufrido el castigo general de todas las comunidades autónomas con los recortes de determinadas inversiones, etcétera, sino que además dentro de Canarias, Gran Canaria ha sido maltratada. Lo ha sido en puertos canarios, lo ha sido en recursos hidráulicos, lo ha sido en los censos falsos, lo ha sido en el rechazo del BIC histórico de Maspaloma, lo ha sido en el rechazo a que podamos construir nuevos hoteles de 4 estrellas para un mejor desarrollo de nuestro turismo, y así un largo etcétera. Por tanto, yo creo sinceramente que esta es la hora en que Gran Canaria tiene que despertar, tiene que decir hasta aquí hemos llegado y vamos a reequilibrar la región. Y ese es el propósito que me anima a presentarme en estas elecciones, sin entrar demasiado en eso que usted plantea con toda corrección, que es ¿y por qué ha sido usted castigado después de una gestión que estaba bien valorada en principio, según las encuestas, según los sondeos de opinión? Yo estaba bien valorado como presidente de Cabildo. ¿Por qué el Partido Popular decide que usted no sea el candidato? Eso habría que preguntárselo lógicamente a quienes rechazaron esa posibilidad, a quienes no me pusieron en la candidatura, y en todo caso yo no voy a perder ni un segundo más de mi vida en intentar explicar lo que me parece poco explicable, sino más bien tengo que utilizar estas pocas semanas, estos días que me quedan hasta el día de las elecciones, hasta el 24 de mayo, para explicar en positivo el proyecto político que Unidos por Gran Canaria tenemos de cara a Gran Canaria, la defensa correcta de la isla y también un proyecto de futuro de la propia isla. Es que eso le iba a preguntar precisamente ahora, y ahora llega usted a menos de 20 días y revoluciona la contienda electoral del 24M con una nueva propuesta política, Unidos por Gran Canaria. ¿Por qué? Pues he tratado de explicarle las razones. Para mí, cuando el Partido Popular rechaza que fuese candidato al Cabildo de Gran Canaria, pues quizás lo más cómodo, lo más conveniente, desde luego lo más sencillo hubiera sido pues retirarme de la contienda política, pero creo que vale la pena luchar por crear un partido político, coalición electoral en este caso todavía, pero con vocación de ser un partido político que signifique pues realmente la posibilidad de que Gran Canaria por fin tenga un partido fuerte e insular. Igual que el resto del archipiélago, las demás islas, ATI, no digamos ATI lo que ha supuesto ATI en Tenerife, si es que en los últimos 22 años ha habido 18 años de presidente de ATI, de Tenerife, miren ustedes si les ha dado rendimiento la conformación de un partido insular en Tenerife. Pero también está el PIL en Lanzarote o API en La Palma, Asamblea Majorera en Fuerteventura, etcétera. Por tanto, yo creo sinceramente que hace falta en Gran Canaria un partido insular fuerte, un partido potente, un partido que luche por Gran Canaria para reequilibrar la región. Insisto, no contra nadie, pero sí en defensa de la isla. Gran Canaria no debe ser más que ninguna isla,
pero tampoco menos que ninguna. No tiene que ser satélite de ninguna isla hegemónica. ¿Qué prefiere entonces que sea esto? ¿Un Podemos por Gran Canaria o un Ciudadanos por Gran Canaria? No tiene que ver con esos movimientos políticos que yo respeto como consecuencia, lógicamente, de un cierto desencanto de la población española ante esa combinación que afecta tanto al PSOE como al Partido Popular de crisis más corrupción. Esa doble C para esos partidos, crisis más corrupción, los dos han sido, digamos, artífices y víctimas a su vez de ese doble fenómeno, pues yo creo que van a tener un coste electoral importante. Y hay nuevas fuerzas políticas en el panorama, usted ha mencionado Podemos o Ciudadanos, pero yo creo que la oferta de Unidos por Gran Canaria es una oferta diferente. No es ni siquiera ideológicamente de derecha, de centro o de izquierda, es un movimiento social que yo y mis compañeros de Unidos por Gran Canaria pretendemos convencer a los gran canarios de que este es el momento, esta es la oportunidad histórica para que Gran Canaria tenga un partido fuerte, porque si no lo hace ahora y pierde esta oportunidad, quizás ya no vuelva esa oportunidad y definitivamente Tenerife se convierta en la isla hegemónica en el archipiélago, cosa que yo lógicamente no deseo, porque siempre he creído en la autonomía equilibrada, en la ley de sedes, en el reparto del poder territorial en Canarias, y ese es el espíritu que me animó en su día cuando fui ponente del Estatuto de Autonomía. ¿Cómo encaja cuando oye cosas como por un cabildo social, cuando sabe que inmediatamente su antecesor fue el mismísimo José Miguel Pérez, ¿no? Bueno, son palabras, son eslogans. Ahora en esta campaña electoral se oyen muchas cosas que parece que alguien tiene soluciones mágicas para resolver los problemas. Yo el discurso que estoy haciendo de Unidos por Gran Canaria no es un discurso electoral, no es un discurso para estas elecciones. Lo llevo defendiendo desde hace 4 años. Yo comparto con los gran canarios la indignación que me produce, por ejemplo, ver que la playa de las Canteras o la playa de Maspalomas aparece ubicada turísticamente en otras islas. La promoción turística que se hace de las islas no está proporcionada, tampoco la promoción de inversión, de iniciativas empresariales por parte de Proesca, por parte de Promotur, por el Gobierno de Canarias, la oficina que tiene el Gobierno de Canarias en Bruselas. Todas estas cosas están desequilibradas y yo desde luego tengo el propósito de plantear un pacto por Gran Canaria a las demás fuerzas políticas para que todas, con independencia del resultado electoral del 24 de mayo, apostemos de verdad por una defensa correcta de Gran Canaria y decidida. A mí me gustaría saber por qué algunos tienen miedo a defender Gran Canaria, por qué esos complejos, por qué estas explicaciones. Yo me he recorrido, lógicamente, en mi vida política, usted lo ha señalado antes. Por cierto, me dice en la presentación que fui presidente del Parlamento entre el 95 y el 99, también lo fue entre el 99 y 2003. Yo estuve en 2 legislaturas como presidente del Parlamento. Me conozco muy bien el archipiélago. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues que yo sé que en cada isla hay partidos insulares que han defendido la isla y no dan tantas explicaciones ni tienen tantas críticas sobre victimismo o insularismo. ¿Qué pasa? ¿Que allí sí se puede defender la isla y aquí no? Gran Canaria tiene que perder el miedo, tiene que despertar de una vez y yo creo que esta es la oportunidad el 24 de mayo. Por tanto, deduzco que al contrario de los que le puedan tachar de oportunista, Unidos por Gran Canaria ya viene para quedarse y perdurar en el tiempo, ¿no? Ese es mi objetivo político y el objetivo de Unidos por Gran Canaria. También nos presentamos con la fórmula de Unidos por otras islas también para tener presencia en el Parlamento de Canarias, porque es verdad que hace falta tener voz propia en el Parlamento de Canarias también. Igual que los nacionalistas dicen que deben tener voz propia en el Congreso de los Diputados o en el Senado, Gran Canaria necesita tener voz propia en el Parlamento de Canarias para ser mejor escuchado. Es el mismo argumento que ellos utilizan. Ellos sí que hacen muchas veces desde el Gobierno de Canarias victimismo con el Gobierno central, con el Gobierno de España y sin embargo después se quejan. Cuando un cabildo como Gobierno de la isla se queja del maltrato a la isla, parece que lo critican, pero vamos, con toda hazaña. Su propuesta es una defensa acérrima de nuestra isla, a la vez que en la sombra del Teide es muy alargada, pero ¿de verdad Gran Canaria tiene enemigos declarados? ¿No es un insularismo ramplón y bananero? No. Yo no sé si tiene, yo no digo enemigos declarados, no me gusta quizás esa terminología tan bélica, pero sí tiene evidentemente la tendencia por parte de Tenerife de ser cada vez isla más hegemónica, va conquistando territorios, va haciéndose con las consejerías, va haciéndose con el poder regional, va haciéndose con la influencia, con las inversiones estratégicas, con el tema del turismo nos sobrepasan en hoteles de 4 estrellas y tal, y aquí, como aquí no protestamos demasiado, pues eso es territorio que va siendo conquistado y por tanto sin oposición. Y yo creo que es el momento en que Gran Canaria tiene que decir basta, igual que dijo en su momento basta, y conseguimos con ello, por ejemplo, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, porque no hace falta, digamos, remontarnos demasiado en la historia. Hace 20 y tantos años
también los que defendíamos y defendimos incluso en las Cortes la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también fuimos tachados de insularistas, de pleitistas y de que removíamos o resucitábamos el pleito insular por crear una universidad en esta isla cuando era imprescindible, como ahora se ha demostrado. Y los que puedan pensar que esta propuesta forma parte de las nuevas a la vez que viejas porque ya está casi todo inventado y la historia se repite siempre, ¿fórmulas populistas? Bueno, vamos a ver, si tú planteas un tema de defensa de tu isla y tienes datos, un dato muy importante que yo siempre señalo, ¿por qué se recauda el doble de impuestos en la isla de Gran Canaria, por ejemplo, que en Tenerife? De manera que somos la isla más solidaria, la que más recauda impuestos. Si no, pregúntenle a los señores que nos estén viendo, escuchando o leyendo si no pagan excesivo IBI, el impuesto de bienes inmuebles, si no se paga demasiado IJIC, si no se paga demasiado impuesto de la renta de las personas físicas justamente en la isla de Gran Canaria. Ese dinero en buena parte se transfiere a otras islas o al resto de España. Y sin embargo esta es la isla que tiene más paro, más marginación social, más fracaso escolar. Entonces el planteamiento que yo hago es un planteamiento, entiendo que correcto, justo y equilibrado. Que eso cala en muchos ciudadanos y llega al corazón, si eso se quiere llamar populismo, pero ciertamente yo creo que lo que tenemos es razón. ¿Es cierto ese marchamo de que en Tenerife hacen mejor las cosas o esto no pasa en Tenerife, si pasa no se cuenta o en que en Tenerife lo venderían mejor? Vamos a ver, yo creo que cada isla es como es. Gran Canaria yo creo que es la isla más activa, más emprendedora, que arriesga más, pero también es cierto que cuando en Tenerife, digamos, se toca la corneta para defender la isla, allí todo el mundo se pone firme y todos siguen una misma senda, mientras que aquí encuentras muchas más contradicciones. Yo siempre pongo un ejemplo que me parece muy ilustrativo, que es el tema de los presupuestos del Cabildo. En Tenerife, aunque haya gobierno y oposición en el Cabildo, se aprueban los presupuestos por unanimidad en el Cabildo. Y en cambio aquí yo no he conseguido en 4 años, después de haber hecho yo creo que una gran gestión presupuestaria y financiera de nuestro Cabildo, que yo creo que es ejemplo para otras administraciones, sin embargo no he conseguido nunca que me aprueben por unanimidad los presupuestos. Cosas más simbólicas como por ejemplo izar la bandera en el mástil correspondiente, en el mástil que estuvo construido en su día y que ya una vez hecho el gasto, yo creo que lo que hay es que utilizar adecuadamente ese mástil para poner la bandera en el lugar que le corresponde, tampoco conseguimos unanimidad. Esta isla es un poco especial en ese tema y a mí lo que me gustaría es que las demás fuerzas políticas, los demás dirigentes políticos, los demás candidatos al Cabildo apostaran de una vez decididamente por la defensa de la isla. ¿Quiénes la acompañan y cuántos municipios se presentan unidos por Gran Canaria? Nosotros nos presentamos en 11 de los municipios de la isla de Gran Canaria y a su vez tenemos pactos con 5 municipios más, con agrupaciones locales de esos 5 municipios para que nos apoyen al Cabildo y al Parlamento, con lo cual en definitiva estamos prácticamente en la totalidad de la isla, excepto en 5 municipios. Y a usted le ha tocado como presidente, entre otras muchas cosas, celebrar los primeros 100 años del Cabildo Insular de Gran Canaria. ¿Cuál es el papel de los cabildos en la autonomía canaria del futuro que usted vaticina? Ineludiblemente, porque además todo el mundo lo dice, lo que pasa es que luego cuando llegan al gobierno no lo practican, no lo hacen, los cabildos tienen que ser reforzados. Se produjo ya una primera descentralización en España muy potente del Estado a las comunidades autónomas. En Canarias se inició un segundo proceso de descentralización a favor de los cabildos, pero no se ha culminado. Todo lo que son políticas territoriales, promoción del turismo, cultura, agricultura, comercio, industria, deporte, todo eso debería ser transferido a los cabildos. Y el gobierno de Canarias ser mucho menos intervencionista, tener menos competencias, incidir menos en la vida de cada isla, porque se presta a la interpretación que yo estoy haciendo. Si hay un presidente durante 22 años, durante los últimos 22 años hay 18 años de presidente de Tenerife, siempre puede uno tener la idea de que las decisiones del gobierno favorecen a una determinada isla, como así en la práctica ha ocurrido. ¿Qué ha echado en falta en estos 4 años y de lo que se siente más satisfecho y orgulloso? Yo he echado en falta eso que estoy diciendo, que más gente se incorporase a la lucha por Gran Canaria, la lucha correcta por Gran Canaria. De lo que más satisfecho me encuentro, pues de haber precisamente conseguido que tanto el Cabildo como la imagen de Gran Canaria esté hoy más revalorizada que cuando me la encontré. Porque no cabe la menor duda que el Cabildo tiene hoy un papel más protagonista en la isla a través de las políticas que hemos practicado de colaboración con los 21 municipios de la isla, sin distinción de colores políticos, con el plan de cooperación. Hemos intentado mejorar la situación social de la isla, ciertamente no es fácil porque no tenemos demasiados recursos, buena parte de los recursos de Gran Canaria se transfieren a otras islas, como dije anteriormente, pero en todo caso hemos hecho una política, yo creo que equilibrada. Y otro tema que yo creo que es acertado es que
las políticas que se están haciendo en el Cabildo de Gran Canaria y que yo seguiré haciendo si tengo la confianza de los gran canarios, es una política equilibrada entre los distintos sectores. No voy a hacer como otras administraciones un recorte, por ejemplo, en políticas de cultura o en políticas de deporte. No, yo creo que hay que hacer una política equilibrada. Hay gente que dice que debíamos acentuar más lo que son las políticas sociales, pero yo me pregunto, ¿qué mejor política social que promover nuestra isla, por ejemplo, deportivamente, turísticamente, para que vengan más gente, más turismo, para que haya más empleo y más trabajo? ¿Hay mejor política social que generar actividad para que haya efectivamente más empleo y más actividad económica? Yo siempre digo, parafraseando aquel viejo refrán de oriental, de que es siempre mejor intentar enseñar a pescar que tener que dar un pescado. A veces es inevitable dar un pescado, a veces es inevitable y necesario hacer actos, digamos, de emergencia social. Por eso hemos reconstruido en el Cabildo de Gran Canaria un fondo de emergencia social. Pero el papel del Cabildo no puede reducirse a ser una ONG, con todos mis respetos, sino que tiene que ser el motor económico y político de la isla, y eso lo hemos intentado. Usted también ha criticado abiertamente el papel de la prensa gran canaria en estos 4 últimos años. ¿Hay vergüenza, miedo o es que en Tenerife hay más orgullo de Cabildo y de isla? Yo creo que lo que hay son muchos intereses, sencillamente. Yo creo sinceramente que la prensa en Gran Canaria, primero, no tiene el mismo sentido, digamos, insular que tuvo en su día el fenómeno del El Día, valga la redundancia, periódico que fue hegemónico en Tenerife y que enarboló siempre la bandera de la defensa de Tenerife, y los demás tuvieron, por razones de opinión pública, que seguir en esa trayectoria. Aquí falta quizás un referente desde el punto de vista mediático, estoy hablando de prensa escrita. Los medios después de radio, de televisión, siguen muchas veces las pautas de los medios escritos, y aquí ha faltado, sinceramente. Yo en eso tengo que ser necesariamente crítico. Ya sé que eso me cuesta luego determinadas campañas, como usted antes ha señalado, de asesinato de imagen, etcétera, etcétera, porque yo creo sinceramente que soy un político incómodo para determinados sectores que quieren dominar en la isla, estando fuera de la isla, respondiendo a intereses de fuera de la isla, quieren dominar esta isla de Gran Canaria, y un político como yo es un grano que le sale. ¿Le va a prometer trabajo a todo el mundo o bajar los impuestos? No, vamos a ver, prometer trabajo a todo el mundo sería ciertamente demagógico, pero yo sí me comprometo a que si nos dejan por fin ampliar nuestra oferta turística, tanto en construcción de nuevos hoteles como en la oferta complementaria, parques de ocio, etcétera, podemos atraer 1 millón de turistas más al año como mínimo, y eso significaría 30.000 puestos de trabajo directos o indirectos en nuestra isla. Directos en los hoteles, naturalmente el trabajo que produce todo lo que es la actividad turística directamente, y también indirectamente a través del transporte, las comunicaciones, los taxis, los comercios, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que esa es la política que hay que hacer, la política de fomentar las iniciativas privadas para que creen empleo. Nunca soy partidario de la creación de puestos de trabajo a través de las administraciones públicas, porque mucha gente critica el exceso de burocracia, el exceso de gasto público, etcétera. Por tanto, tenemos que ser coherentes, a ver qué es lo que queremos. Queremos crear puestos de trabajo, ¿verdad? Sí, pero no desde el sector público, porque se entiende, incluso los economistas lo dicen, que cada puesto de trabajo que tú creas en el sector público son 2 que restas en el sector privado, pues tienes que recaudar impuestos de alguien para poder pagar el nuevo puesto en el sector público. Entonces eso destruye puestos en el sector privado, no estás haciendo nada positivo. De hecho, los países que se han dedicado a crear empleo solo para el sector público han terminado totalmente arruinados, como son los países marxistas o países comunistas, que ahora han cambiado lógicamente su modelo económico. El sistema de elección para cabildos insulares en Canarias implica que es presidente directamente quien lidera la lista más votada en la noche electoral. ¿Qué le gustaría hacer si los ciudadanos le dan por otros 4 años de nuevo la presidencia del cabildo? Pues me gustaría intensificar ese consenso en las fuerzas políticas gran canarias para, sin demagogia y sin partidismo, hacer una defensa correcta de nuestra isla, hacer un planteamiento de que el próximo gobierno de Canarias en los primeros 6 meses tiene que cambiar determinadas cosas de desequilibrio en esta región. Por ejemplo, la representación de Canarias en Bruselas, eso se tiene que cambiar. Por ejemplo, el tema de que se comprometan a que los puertos canarios, es decir, los que dependen de la comunidad autónoma y son de Gran Canaria, se haga una inversión correcta y que nos compense de 16 años de olvido que hemos tenido en los puertos de Agaete, de Arguineguín, etcétera, etcétera. Todas esas políticas hay que consensuarlas y hay que ordenarlas y exigirlas desde el Cabildo de Gran Canaria. Y ese será mi primer objetivo.
Usted reside en el municipio y no solo hace gala de ello, sino que además lo practica, promocionando también cada vez que puede nuestro comercio y nuestra oferta turística de cara a nuestros propios visitantes. Del mismo modo que ha sido pública y notoria la importante ayuda institucional recibida del Cabildo y de su presidencia durante estos 4 años para poder desarrollar buena parte de las inversiones y actividades realizadas por el propio ayuntamiento. En un mar de siglas, también de nuevo en Santa Brígida, ¿por qué votar ahora a Unidos por Gran Canaria en la Villa y al Cabildo? Pues sencillamente porque nosotros representamos esa nueva oferta política en Gran Canaria y desde luego en Santa Brígida. Mientras más fuertes seamos en los distintos municipios en los que nos presentamos, en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Brígida, en Telde, en Guía, en Gáldar, en Santa Lucía, en San Bartolomé de Tirajana, etcétera, en Moya, en Firgas, en Teror, mientras más fuertes seamos, más posibilidades tenemos de defender mejor Gran Canaria. Porque para tener una voz fuerte en Gran Canaria y en el Parlamento de Canarias hace falta el apoyo de los ciudadanos de Gran Canaria. Ese es el que yo pido de cara al 24 de mayo. Un apoyo a las personas que ya hemos demostrado una determinada trayectoria política y una lucha por la isla, y un apoyo a unas siglas, Unidos por Gran Canaria, que son nuevas en el panorama político, pero que en definitiva reflejan una necesidad política ineludible de la isla de Gran Canaria. Una fuerza política que de verdad defienda nuestra isla y a su vez lance un proyecto de futuro que incluya, por ejemplo, centros de formación, auténtica formación profesional en materia de turismo, una mejor coordinación con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para hacer una investigación y desarrollo mucho más potente, el que podamos utilizar las energías biomarinas, las energías eólicas, etcétera, de manera más decidida en nuestra isla, el que podamos seguir produciendo películas, films, televisión, etcétera, en nuestro plató natural impresionante que es la isla de Gran Canaria, pero al mismo tiempo con enseñanza profesional y una auténtica industria audiovisual que dé salida también a nuestra gente joven, que nuestro puerto y aeropuerto, el mejor puerto del Atlántico en esta zona, sin duda el puerto de La Luz y de Las Palmas, el aeropuerto el mejor de las Islas Canarias, nuestro aeropuerto de Gran Canaria, sean de verdad las plataformas de comunicación, de conectividad con África, como ya lo somos desde el punto de vista de la solidaridad a través del Programa Mundial de Alimentos, la Cruz Roja y todo esto. Es decir, que Gran Canaria de verdad sea el motor del archipiélago, porque puede serlo. Eso además beneficiará al resto de las islas. El poner piedras en el camino a Gran Canaria no beneficia al resto de las islas, los perjudica, y por tanto hay que dejar que Gran Canaria se desarrolle adecuadamente. Y ese es el proyecto de Unidos por Gran Canaria. Y si lo podemos poner en marcha a través de un fortalecimiento en los ayuntamientos, en el propio Cabildo y con presencia también en el Parlamento de Canarias, habremos conseguido el objetivo que nos marcamos. Muchísimas gracias, don José Miguel. Mucha suerte en el camino y en las próximas convocatorias electorales. Y a los televidentes, a nuestros lectores de la Gaceta de Santa Brígida, buenas tardes.